Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver hoy a resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Estamos alabando al Señor y adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, quien ha resucitado y dice la Biblia que nos ha dado vida juntamente con Él. Le invitamos a que desde su hogar, con su familia, se una a nosotros, use sus manos, use su voz, use su corazón y alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a cantar, ábrenos los cielos. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. De tu corazón, llenando nuestra adoración. De tu corazón, llenando nuestra adoración. Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Desde allá donde nos sintonizan desde sus hogares, vamos a dar inicio a nuestro culto de hoy, miércoles 25 de agosto. Esperamos pues que se goce con nosotros allá donde se encuentra y que este culto sea de bendición para todos. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias en esta hora, Padre, porque nos das el privilegio de poder congregarnos como una iglesia. Gracias, Padre, porque a pesar de esta pandemia podemos
adorarte en comunión desde nuestros hogares. Gracias, Padre, porque siempre que acudimos a ti, tenemos la confianza, la certeza, Señor, de que vamos a encontrar puertas abiertas. Tu oído, Padre, siempre está inclinado hacia nosotros para oír nuestro clamor. Gracias, Padre. Recibe esta adoración, recibe este culto, Señor, como una ofrenda grata hacia ti, Señor. Fruto de un corazón agradecido, que quiere alabarte, que quiere servirte, Señor, a pesar de todo. Por ti, Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén. Buenas noches, hermanos. Ha llegado el tiempo de la lectura. La lectura va a ser de forma unida. Pueden buscar en sus casas el Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, los versículos del 1 al 7. Salmos capítulo 46, los versículos del 1 al 7. Amén, hermanos. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, hermanos. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy.
Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Bueno, nos toca la segunda lectura y esta se encuentra en Segunda de Crónicas. Pueden buscarlo en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 15. Y dice aquí: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Hermanos, Señor, venimos en esta hora, Padre de la noche, para poder pedirte por la vida de nuestros pastores. Sé con cada uno de ellos, con nuestro pastor Marcos, con nuestro pastor Jerry, por sus esposas, por su familia, Señor. Te pedimos una protección especial para ellos. Sabemos, Padre, que ellos están al frente de la iglesia, de tu iglesia, Señor. Ellos nos dan palabras de aliento, ellos nos dan ánimos, Padre, cuando a veces parece que no los hay, Padre. Sígueles dando palabras, Señor. Sígueles dando de tu unción para que ellos puedan ministrar a tu iglesia. Sé con cada uno de ellos y protégelos, Padre. De igual manera, te queremos pedir por la obra misionera. Respalda, Señor, a tus hijos que se encuentran sirviéndote en aquellos lugares remotos, que han dejado hogar, que han dejado familia, se han separado de la comunidad, Padre, de su comunidad. Sé con ellos, Señor. Bendícelos, sigue estando con ellos y que ellos puedan verte, Señor. Puedan verte obrar en la vida de las personas, Padre, a las que ellos van a ir a ver. Por cada uno, Padre, de los proyectos que hay en la iglesia, tanto local como internacionalmente, sé con cada uno de ellos, Padre. Dirige los pasos de tu iglesia, Padre, para poder conducirnos a donde tú quieras que nosotros vayamos. También te queremos pedir por las nuevas almas, los nuevos convertidos, Señor. Sé con cada uno de ellos. Creemos, Padre, que a pesar de los tiempos, siempre se levanta un nuevo remanente. Gracias, Señor, porque creemos que eres tú el que llama, eres tú el que invita a los hijos para que vengan y se arrepientan, Señor, de sus pecados. Gracias, Señor, porque siempre, Padre, hay un corazón misericordioso esperándolos. Te pedimos de igual manera, Señor, por nuestras hermanas que han quedado embarazadas. Dales una protección especial, Señor. Confiamos y creemos, Señor, que si tú ya empezaste la obra, la vas a terminar. Gracias, Señor. Protégelas a ellas, protege a sus bebés, protege a su familia, Señor. Que esta sea una experiencia hermosa, Señor, para la familia. Y por qué no para la iglesia, que también se goza también con ellos, Padre. Te pedimos también por nuestros ancianos, los ancianos de nuestra iglesia, Padre. Bendícelos, dales una protección especial en estos tiempos difíciles. Renueva sus fuerzas, dales vitalidad, dales sabiduría, Señor. Y permítanos a nosotros, las nuevas generaciones, poder aprender de ellos, de sus experiencias, Padre, de vida.
Gracias, Padre, porque aún hay ancianos en nuestra iglesia, aún hay personas que han caminado el camino de la fe, Señor, y no se han quebrantado. Gracias por su vida, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que están sufriendo de alguna enfermedad en nuestra iglesia, siendo dolencia física, siendo dolencia espiritual, Señor. Sé con ellos, bendícelos, dales fuerza, dales fe, dales esperanza, Señor. También por aquellas personas que se han enfermado de esta nueva enfermedad como es el COVID. Sé con ellos, Señor. Es algo nuevo, pero para ti no hay nada oculto, Padre. Tú eres el que da la medicina, tú eres el que da la cura, Señor. Solo permite que aquellos que están pasando por esta enfermedad puedan incrementar su fe, puedan verte, Señor, en este tiempo de enfermedad, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, ellos puedan ver tu mano de amor y de poder. Te pedimos también por aquellas personas, aquellos hermanos que han sufrido la pérdida de algún ser querido. No te pedimos, Señor, por las personas que han fallecido, porque nosotros creemos que aquellos que han muerto creyendo en ti, les espera la vida eterna. Para ellos no hay nada oculto, para ellos solamente hay gozo, hay paz, Señor. Pero para aquellos que se han quedado aquí, para sus familiares, te pedimos, Padre, que les des consuelo. Solamente tú, Señor, puedes consolar. Solamente tú puedes dar esperanza. Te pedimos, Señor, en esta hora, que toques el corazón de mis hermanos, que les des paz, que les des fe, que les des esperanza, Señor. Sé con ellos, sé con nosotros, Señor. Y gracias porque siempre, Señor, nos escuchas. Siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Buenas noches, hermanas, hermanos, saludos, Dios les bendiga. Es para mí un honor presentar a la predicadora de esta noche. Siempre hay palabra de Dios para el pueblo que le sigue. Y esta noche es un gusto presentar a la pastora Jocabet Vázquez. Le decimos de cariño Joki. Ella trae palabra de Dios. Ella es usada por el Señor cada vez que usa el púlpito. Ella es una persona llamada por Dios y creemos que esta palabra también será de bendición. Nuestros oídos estarán atentos, nuestra mente estará abierta y nuestro corazón receptivo para recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros esta noche. Recibámosla. El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta hora para compartir la palabra de Dios. En esta hora quiero hablar acerca de que es necesario desarrollar un carácter maduro. Desarrollemos un carácter maduro. Pero quiero que me acompañes y vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 11. Quiero leerlo. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Dios nos ha llamado a vivir una vida agradable, una vida limpia, una vida sin mancha delante de Él. Y hermanos, ahora como cristianos, como seguidores del Señor, tú y yo necesitamos desarrollar un carácter maduro. Hermanos, estamos viviendo tiempos bastante difíciles a causa de un virus que ha venido a entrar a la humanidad, ya ha venido a traer muerte. En estos tiempos, hermanos, en muchos lugares hay templos cerrados por causa de este virus. Hermanos, y no dejemos que la iglesia se enfríe. Al contrario, necesitamos desarrollar en nuestra vida un carácter maduro. Es decir, que necesitamos desarrollar cualidades para que estemos firmes en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y Pedro nos trae aquí una palabra de exhortación y al mismo tiempo una palabra que nos anima a seguir firmes y fieles delante de Dios. Y quiero que vaya conmigo leyendo los versículos ahí donde está con su Biblia. Dice el verso 3 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, Dios ha usado su poder para darnos lo que necesitamos a través de su Hijo Jesucristo. Dios dice que ha usado su poder, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas a nosotros
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, es decir, mediante su Hijo Jesucristo. Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y me quiero detener ahí. Dice la Escritura que Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. En otras palabras, hermano, la palabra preciosas quiere decir maravillosas, quiere decir hermosas, quiere decir valiosas. Y dice la Escritura aquí en Pedro que Dios nos ha dado estas preciosas, estas grandiosas, estas maravillosas y valiosas promesas. La palabra grandísimas está bastante clara, quiere decir enormes, quiere decir muchas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas tú y yo seamos participantes, dice, de la naturaleza divina. Hermanos, es necesario entonces que cada uno de nosotros desarrollemos un carácter maduro para que estemos firmes para cuando vengan situaciones como la que estamos viviendo. Hermanos, los templos cerrados por no estar presencialmente en la casa de Dios, muchos de nuestros hermanos se empiezan a enfriar porque no leemos la Biblia, porque no tenemos intimidad, comunión con Dios. Pero hermanos, es necesario que tú y yo nos esforcemos en desarrollar un carácter maduro. Las promesas han sido dadas. Dios dice que nos ha dado preciosas, grandes, maravillosas, valiosas promesas. ¿Y sabe qué significa promesa? Promesa significa garantía de Dios para el futuro. Esas son las promesas de Dios. Son una garantía para nosotros hacia nuestro futuro durante estamos en esta tierra y lo que tenemos asegurada ya en el reino de los cielos. Sigue diciendo el verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, y me quiero detener allí. La palabra diligencia, hermano, quiere decir empeño, quiere decir esfuerzo, quiere decir que tú y yo seamos pronto y trabajemos. Dice Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hermanos, es necesario ser diligentes. Es decir, es necesario trabajar, es necesario esforzarnos, es necesario estar empeñados en vivir la vida cristiana, la vida que a Dios le agrada, la vida de santidad para estos tiempos difíciles. Para que cuando la prueba venga, estemos firmes delante de Él. Tengamos nuestra convicción firme en Él. Así que tenemos que ser diligentes. Romanos capítulo 12, verso 11, dice que se requiere diligentes, no perezosos. Es decir, se requiere personas que trabajen y que no sean flojos o estén de ociosos. Hermanos, para vivir la vida que Dios le agrada, tenemos que desarrollar en nuestra vida un carácter maduro para mantenernos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Se requiere diligentes. Pedro dice, poniendo toda diligencia. Dice por esto mismo, añadid. Y me vuelvo a detener allí. La palabra añadir quiere decir poner, quiere decir agregar o sobreagregar a lo que ya tengo. Dice Pedro que tengo que poner todo esfuerzo, todo empeño, pero tengo que añadir, tengo que agregar a mi vida, tengo que sobreagregar de lo que ya tengo a mi fe, virtud. Hermano, la palabra fe quiere decir confianza, quiere decir
que yo estoy firme, que espero en Él, que mi convicción está firme en Él. Eso quiere decir fe. Y dice que yo tengo que añadir a mi convicción, a mi esperanza en Él, a mi confianza en Él, yo tengo que añadirle virtud. La palabra virtud, hermanos, quiere decir excelencia. Eso quiere decir virtud. La palabra virtud quiere decir excelencia. En otras palabras, quiere decir que tú y yo tenemos que estar dispuestos, tener disposición habitual de hacer el bien. Dice Pedro que a tu fe tienes que añadirle virtud, excelencia. Hermanos, Filipenses capítulo 4, verso 8, dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, hermanos, que yo tengo que añadir a mi vida virtud. Tengo que añadir a mi vida excelencia. Tengo que añadir a mi vida disposición habitual de hacer lo que es bueno. Y Pablo dice en Filipenses, yo tengo que pensar en lo que es verdadero. Yo tengo que pensar en lo que es honesto. Yo tengo que pensar en todo lo que es justo. Yo tengo que pensar en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre y todo lo que sea digno de alabanza. En eso debo pensar. Es decir, que tengo que añadir a mi fe, a mi confianza en Dios, virtud. Es decir, toda la excelencia. Y para ser yo excelente, yo tengo que tener disposición habitual de estar haciendo lo bueno y de estar pensando en lo que es bueno y agradable delante de Dios. Dice el pasaje, verso 5, añadid a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Hermanos, la palabra conocimiento significa experiencia y aprendizaje. Pero la palabra conocimiento también dice que yo tengo que comprender por medio de la razón lo que estoy aprendiendo. Y la palabra de Dios dice que a mi fe, a mi confianza, a mi convicción, yo tengo que añadirle excelencia, disposición habitual de hacer lo bueno, pero tengo que añadirle a la virtud conocimiento. Es decir, yo tengo que añadir a la virtud, tengo que añadir conocimiento, aprendizaje. Y conocimiento, hermanos, quiere decir escudriñar, meditar en la palabra de Dios. Pero tengo que usar mi razón para comprender y conocer lo que Dios espera de mí. Para que yo pueda mantenerme firme y fiel en estos tiempos difíciles, hermanos, es necesario entonces desarrollar un carácter maduro. Que a mi fe le pueda agregar excelencia. Que a mi fe pueda agregarle conocimiento, es decir, conocer quién es mi Dios, a quién estoy sirviendo, a quién adoro y por qué tengo victoria. Y la palabra de Dios dice allí, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 13, dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conocimiento entonces, hermano, es que yo conozca quién es el Hijo de Dios y quién es Dios. Y que mi fe tiene que llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios. Eso dice allí Efesios. Mi conocimiento, mi fe, tiene que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y para que yo sea una mujer o un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tengo que ser diligente y añadir a mi fe virtud, excelencia, pero también tengo que añadir a mi fe conocimiento. Segunda de Pedro
capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo tengo que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ahora que usted está en casa, dedique tiempo para orar. Dedique tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Dedique tiempo y trabaje en ser diligente, en añadir a su fe excelencia, disposición de hacer lo que es bueno. Y recuerde lo que Filipenses 4:8 dice: tengo que pensar en todo lo que es digno de alabanza. Pero ahora que esté en casa, tome tiempo, escudriñe la Biblia, medite en la palabra de Dios, adéntrese a la Escritura para que a su fe pueda añadirle, pueda agregarle conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podamos crecer, como dice Pedro, en la gracia y en el conocimiento. Podamos crecer cada día, podamos ser mejores cristianos y podamos vivir la vida que a Dios le agrada. Sigue diciendo el pasaje, verso 6, al conocimiento, dominio propio. Hermanos, dominio propio habla acerca del control de nuestras emociones. Tú y yo podemos controlar nuestras emociones y nosotros elegimos qué podemos sentir. Porque la palabra de Dios dice, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado poder de amor y de dominio propio. Es decir, que tú y yo podemos controlar nuestras emociones. Y la palabra de Dios dice allí en la carta de Pedro: a tu fe, a tu confianza en el Señor, a tu convicción firme en Cristo, tú tienes que añadirle excelencia, tú tienes que añadirle conocimiento del Hijo de Dios, pero tienes que añadir a tu conocimiento el dominio propio, el controlar tus emociones, el dejar que el amor de Cristo sea en tu vida y el amor de Cristo sea el que controle estas emociones y yo pueda externar lo que es agradable delante de Dios. Timoteo dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado Dios poder, amor y dominio propio. Yo tengo otra versión aquí que me gusta mucho. Dice: el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, sino al contrario, nos da poder para amar a las demás personas, nos da fortaleza para que podamos mantenernos firmes y vivir una vida cristiana. Hermanos, es necesario desarrollar un carácter maduro y ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Sigue diciendo el verso 6, al dominio propio paciencia. Hermanos, la palabra paciencia quiere decir firmeza en la fe durante la prueba y las tribulaciones. Hermanos, la paciencia es una virtud que muy pocos alcanzamos, porque la palabra paciencia también significa soportar. Y la Escritura dice allí en Romanos capítulo 5, verso 3 al 5, dice que tenemos que alegrarnos cuando sufrimos, que tenemos que alegrarnos y gozarnos cuando estamos pasando tribulaciones. Y cuán difícil es pasar, cuán difícil es alegrarnos, es estar gozosos cuando pasamos tribulaciones, cuán difícil. Pero mire lo que dice Romanos 5 del 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenemos que gloriarnos, tenemos que alegrarnos cuando estamos pasando momentos difíciles. Hermano, yo sé que la situación que estamos pasando no es agradable. Posiblemente has perdido un ser querido.
Posiblemente, hermano, hermana, has tenido algún familiar en otra ciudad que está pasando por enfermedad, por este virus de COVID. Y es difícil gloriarnos y alegrarnos en medio de la situación difícil. Es difícil. Posiblemente tienes algún vecino que está pasando dificultad. Y cuán difícil es a veces llevar y dar una palabra cuando están pasando situación difícil. Pero la Escritura dice que tenemos que gloriarnos en nuestras tribulaciones, porque cuando nos gloriamos en la tribulación va a producir paciencia. Es decir, va a producir en nosotros una firme decisión de fe en medio del dolor y el sufrimiento, y vamos a soportar. Y sigue diciendo, verso 4 de Romanos 5, y la paciencia produce prueba, y la prueba dice que produce esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio de esta situación difícil, hermano, hermana, que estás pasando, tienes que añadir a tu fe excelencia, virtud, conocimiento de quién es tu Dios y tu Señor. Tienes que aprender a dominar tus emociones, pero tienes que añadir a tu fe paciencia. Y en medio de esta situación difícil, en medio de esta prueba, dice que va a haber esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y la esperanza, dice la Escritura, no avergüenza, porque Dios a través de su Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones su amor. Su amor. Y seguiremos estando firmes, fieles, y nos gloriaremos y nos gozaremos y estaremos alegres aún cuando haya dolor y sufrimiento en nuestra carne. Estaremos glorificando el nombre de nuestro Dios. Dice allí en Pedro, verso 6, a la paciencia, piedad. Tenemos que añadir a nuestra fe paciencia, y a la paciencia tengo que añadir piedad. Hermanos, la palabra piedad quiere decir reverencia en reconocimiento a la dependencia de Dios. Pero también piedad significa bondad, compasión y misericordia. Hermanos, para vivir la vida que a Dios le agrada, es necesario desarrollar un carácter maduro y trabajar, ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, pero también tenemos que añadir piedad. Es decir, hermanos, que en todo momento tú y yo tenemos que reverenciar el nombre de nuestro Dios. Y aunque sea tan difícil, tenemos que reconocer que Dios tiene el control de todo y que nada de lo que pase, aún los huracanes, las tempestades, este COVID, todo está bajo el control de Dios. Y nosotros tenemos que estar firmes y fieles delante de Dios. Hermanos, tenemos que poner en alto el nombre de Dios, pero también tenemos que reconocer que dependemos de Dios, que yo por mis propias fuerzas no podré. Necesito a Cristo en mi vida y depender de que Dios tiene el control de todo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7, la última parte, dice la Escritura, ejercítate para la piedad. Es decir, tenemos que esforzarnos en ser buenos discípulos de Jesucristo. Ejercítate, trabaja, esfuérzate, ¿sí? Pero prepárate en tener en tu vida y en agregar a tu fe piedad. Es decir, reconociendo que dependemos de Dios, pero también ejercítate para ser compasivo, para ser misericordioso, para tener bondad en nuestra vida. Y aunque no podemos acercarnos a las personas por este virus, pero demostremos el amor, la compasión y la misericordia por aquellos que no han conocido a Cristo y están pasando situación difícil.
Y sigue diciendo, verso 7, ahí en la segunda carta de Pedro. Verso 7 dice, a la piedad, afecto fraternal. Hermanos, el afecto fraternal es que tú y yo tenemos que tener empatía. Tú y yo tenemos que demostrar el amor hacia los hermanos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice que Dios ha purificado nuestras almas cuando obedecemos a la verdad por medio del Espíritu. Y cuando nosotros obedecemos, dice la Escritura que el amor fraternal en nuestra vida va a ser no fingido. Es decir, vamos a amarnos entrañablemente y de corazón puro. Mire, se lo voy a leer. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, cuando nosotros añadimos a nuestra fe afecto fraternal, hermanos, nosotros vamos a poder amar a las personas sin ver quiénes son. Me refiero a que lo vemos como el prójimo. Hermanos, tenemos que añadir a nuestra fe afecto fraternal. Tenemos que amarnos los unos a nosotros entrañablemente, dice Pedro, de corazón puro. Que el amor fraternal sea sin fingir, sino que sea verdadero. Eso está queriendo decir la palabra de Dios. Y dice la última parte del verso 7, y al afecto fraternal, amor, que va de la mano con el afecto, el amor va de la mano con el afecto fraternal. Tenemos que tener ferviente amor, hermanos, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, estar pendientes, aunque por este virus hemos estado distanciados, siempre una llamada, hermano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. O hermano, Dios puso en mi corazón mandarte esto para que tengas para tu hogar, para que comas con tu familia. Hermanos, tenemos que demostrar el amor, el afecto fraternal y el amor, porque la Escritura dice que el amor es capaz de perdonar multitud de pecados. Verso 8 dice, porque si estas cosas, todo lo que hemos visto, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, si todo esto, dice, porque si estas cosas, verso 8, no están en nosotros y no abundan y no están en nuestra vida, dice, vamos a estar de flojos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos abundar en nuestra vida todas estas virtudes y añadirlas a nuestra fe para que nosotros podamos vivir la vida agradable que a Dios le gusta. Es decir, que desarrollemos un carácter maduro. Porque si no abundan todas estas virtudes, hermano, hermana, si no abundan en tu vida, tú vas a estar de ocioso. Ocioso quiere decir flojo, haragán en otras palabras. ¿Sí? Si no abundan en nosotros, estaremos de flojos. No vamos a tener fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero si no tienes estas cosas, tienes la vista corta, eres ciego y has olvidado lo que Cristo ha hecho en tu vida. Verso 10, por lo cual, hermanos, por tanto, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, hermanos, manténganse firmes en su vocación y elección, en seguir a Cristo. Y para mantenernos firmes necesitamos trabajar, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice, porque haciendo estas cosas, el verso 10, la última parte, no caeréis jamás. Y verso 11, que es el último, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, las promesas que Dios nos ha dado, allí están. Son preciosas, son maravillosas,
son valiosas y son enormes, son grandísimas promesas para que vivamos en esta vida. Pero no nos debemos de quedar allí, sino que nosotros trabajemos y agreguemos a nuestra vida excelencia, disposición de hacer lo bueno. Agreguemos en nuestra vida aprendizaje, conocimiento, escudriñando por medio de nuestra razón para que entendamos lo que la palabra de Dios está diciendo. Tenemos que agregar a nuestra vida dominio propio. Dios nos ha dado el poder para dominar, sí, nuestras emociones. Tenemos que añadir dominio propio en nuestra vida. Tenemos que añadir a nuestra fe paciencia en medio de los momentos difíciles. Tenemos que estar firme en el Señor y el Señor, hermanos, nos dará la victoria. Tenemos que añadir a nuestra fe piedad, ¿sí? Reconociendo que Dios es el dador de todo y el que tiene el control de todo. Tenemos que añadir a nuestra fe afecto fraternal y amor. Tenemos que demostrar el amor aún en momentos difíciles como estos. Y hermanos, y tenemos que estar firme en nuestra vocación y elección. Y si todas estas cosas nosotros las hacemos abundar, no caeremos jamás. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y cierres tus ojos. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado de reflexionar, de meditar en tu palabra y a la luz de tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas puedan trabajar, puedan esforzarse, puedan poner toda diligencia en añadir a su fe, en su convicción, añadir excelencia, virtud, conocimiento, añadir paciencia, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor. Porque dice tu escritura que si estas cosas abundan, no estaremos de ociosos, no estaremos de flojos, sino que estaremos firmes en la vocación y elección que hemos tomado de seguirte, Señor. Y dice tu escritura que no caeremos si estas cosas están siendo practicadas en nuestra vida y estamos añadiendo a nuestra vida, de tal manera que lleguemos a esa estatura de la plenitud del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este tiempo, que tu palabra pueda llegar a los corazones, que tu palabra pueda encontrar cabida en la vida de mis hermanos y que podamos reflexionar, meditar y poner en práctica lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.